Muy bien, buenas noches. Como se pueden dar cuenta, ya hemos dado orden de inicio de grabación. Nos encontramos a las 8:05 de la noche. Nos encontramos con el grupo de bioética M10A, adscrito a la Facultad de Mecatrónica, en el espacio de 8 a 10 de la noche, ¿sí? De la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Y pues hago esa aclaración, este es el horario regular de clases del grupo. Voy a hacer esa aclaración porque pues hoy afortunadamente tenemos una persona invitada. Tenemos realmente dos, pero creo que hay unos problemas de conectividad con la otra persona, entonces eh, no sé qué pasó, me sacó. Parece que me sacó. Bien, buenas noches, les pido excusa, pero me sacó. No sé qué pasó. Yo no sé, aquí pregunto, Jessica, ¿me estás escuchando? Perdóname que no. El profe Francisco, ¿me escuchas ahí? Perdóname. Profesor, sí se te escucha. Bien, es que no Se sé, me escucha. sacó. Listo, te agradezco mucho. No, es que estaba haciendo la presentación y en algún momento pues dijo, hemos tenido un problema y me botó de la sala. Entonces, pues les pido excusas porque pues, entiendo que estas son las horas de mayor tráfico, por lo menos aquí en Colombia, entonces tiende a generar ese tipo de problemas. Les agradezco que no se hayan salido ninguno, no, algún compañero que haya, no, es que el profesor no está, no vino, no sé qué. Entiendo yo, porque estábamos intentando enlazar con dos invitados. Digamos que los hemos invitado para el día de hoy. Vamos a comenzar con la parte básica. Este es el origen real de la tertulia. De esto que vamos a hacer hoy es lo que realmente hacíamos anteriormente en la tertulia. Invitábamos unas personas al salón de clase para que nos comentaran. Ya estaba, como se dan cuenta, estaba enlazando otro computador y el celular y la tablet, porque pues sí, ¿cómo se llama así? Queríamos ver por qué lado se hace. Por eso normalmente dicto estas clases por el celular, porque infortunadamente o afortunadamente, como lo quiera ver, en el celular nunca se me ha pasado este fenómeno, o sea, no me saca. En el computador de pronto iniciamos clase y pues inmediatamente me sacó digamos, del espacio. Y pues sí, sé que son 2, 3 minutos nomás, pero son 2, 3 minutos de silencio, en 2, 3 minutos donde la gente no sabe qué fue lo que pasó. El origen real de la tertulia, que era donde nos queríamos meter, era justamente este. Invitábamos unas personas al salón de clase, habíamos invitado al compañero Daniel, en su momento, pues que él es un líder de las comunidades musulmanas, hoy a los compañeros que se hayan inscrito con el encuentro religioso, de diversidad religiosa, que fomentaba pues el distrito, la presidencia de la República y por supuesto, permítame que parece ser que la otra persona ya se está enlazando. Listo, permítame, le pido acá excusas, pero estoy intentando que esa persona se enlace. Eh, a ver, permítame. Listo, parece que ya. Listo. Entonces, bien, permítame que ya, ¿cómo se llama? Ya le estoy dando autorización para que ingrese. Digamos que el origen real de las tertulias era esto que usted está evidenciando. Nosotros invitamos en su momento pues a Daniel, que era líder de las comunidades musulmanas en Colombia. Invitamos a Caterín Forero, que era pues digamos una
una persona que había nacido digamos, en un ambiente judío. Ella no se define como judío, por eso no le puedo decir que es judía, porque ella dice que no es judía, pero nació en una familia judía y pues obviamente practicaba y conocía las tendencias de los judíos y pues me interesaba a mí que de pronto fuera a comentarle a usted cómo es vivir, qué es la vida de un judío en Colombia y cómo se puede, de cómo ese tipo de religiones que no son las mayoritarias, cómo se desenvuelven un tipo acá, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que los judíos tienen las restricciones al Sabbat, pero nosotros el sábado trabajamos, o sea, el sábado nosotros tenemos común y corriente, tenemos, digamos, trabajo común y corriente hasta mediodía o tenemos que trabajar el día entero, qué sé yo. Entonces, digamos que mi intención era que ellos le ambientaran a ustedes sobre cómo era su tipo de vivencias. Al mismo tiempo, pues invitábamos otras personas que nos comentaran. Aquí pues, habíamos llevado al director del Andy, llegamos al director nacional de los esmeralderos, para quitar de pronto esa estigmatización, que es que los esmeralderos en sí mismos son estilo Víctor Carranza, un Pablo Escobar allá, del tráfico de las esmeraldas y demás. Entonces lo habíamos llevado allá a la escuela con el ánimo de que pues ellos se presentaran y pues obviamente pues les comentaran un poco sobre su profesión. Habíamos llevado a Eric cuando estuvo acá en Colombia. Eric es un colombiano que está actualmente en Brasil. Se fue por una beca, no era ningún estudiante excepcional, no era superdotado, no hacía ningún tipo de, no, era un estudiante acá así como ustedes, común y corriente, que pues se postuló hace como 10 15 años, ¿cómo se llama? 10 15 años atrás postuló a una beca, se la ganó, digamos, lo aceptaron y pues entonces está actualmente en Brasil, está ejerciendo en Brasil su profesión, pues obviamente aquí en Colombia digamos, no le dieron el justo valor, porque pues aquí infortunadamente nosotros no somos generadores de tecnología, sino somos reproductores de la misma. Entonces, en ese mismo sentido, pues él venía con una serie de ideas, pero como nosotros no confiamos en el producto colombiano, pues entonces le tocó ir a comercializarlo a Brasil. En Brasil le encontró patrocinador y pues el tipo se está haciendo su plata en Brasil. Por eso lo pusimos. Creo que Eric estuvo con el profe Francisco, ya que él está acá en una de las tertulias. Este fue el origen básico de las tertulias, que nosotros traíamos personas distintas. Normalmente los traíamos para el primer corte, con posibilidades de que fuera el segundo. Realmente digamos que esa era la intención, traíamos una persona invitada para que pues entonces entre el término del primer y el segundo corte pues la persona se presentara. Como llegó la virtualidad pues entonces empezamos a hacer eso a través de las tertulias, pero quisimos rescatarlo porque pues entendemos que hay unas cosas que son específicas de las temáticas y que son importantes trabajarlas, ¿cierto? O sea, digamos en la tertulia se puede manejar como es, como una tertulia, se puede manejar en su aspecto macro, pero aquí nosotros nos interesa, es un aspecto específico, especializado. O sea, a nosotros no nos interesa tan macro, tan como se maneja en la tertulia, porque allá se entiende, estamos hablando con todo tipo de público, estamos hablando con público que tiene un conocimiento básico, pues son niños que se acaban de graduar del colegio o que se encuentran cursando sus últimos años de escolaridad básica, media vocacional o lo que nosotros conocemos vulgarmente como el bachillerato, ¿cierto? Y también tenemos pues personas que se encuentran en estado de maestría y doctorado. Entonces no alcanza el espacio, no se dan los momentos, no se da la estructura para que de pronto se hable en lenguaje tan identificado. También vea usted que trajimos dos personas que eran expertos constitucionalistas para que hablaran sobre los derechos de la infancia y adolescencia a propósito que llegaba el 31 de octubre y pues entonces claro, el error de ellos fue que se sintieron fue en cátedra y entonces dictaron una clase magistral como están acostumbrados a hacerla en la universidad y nadie la entendió, porque estamos hablando que el 80% de la gente que nos ve la tertulia no son abogados, no son ingenieros, no son arquitectos o que si son o que si lo son, se encuentran limitados en unas áreas específicas. Entonces, si yo no sé de jurisprudencia, me empiezan a hablar que el decreto tal, que la norma tal, que la sentencia tal, pues yo no tengo, por eso les decía yo a ellos, aterricémoslo, póngaselo en menudo, o sea, que cualquier persona allá, si yo tengo un problema con mi jefe, ¿cómo puedo poner la reclamación laboral? Eso es lo que necesito yo, no que me saque la retaíla de sentencia, sino que más, eso es muy chévere, si su merced lo maneja, le felicito, pero no es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, en ese sentido, pues entonces entendimos que habían dos momentos. El de la tertulia, que obviamente es para que hablemos como más suelto, más desapasionados, que seamos como más genéricos, ¿cierto? Para que la información le llegue a mayor cantidad de personas, y otro que es el componente propio de la clase. Nosotros, yo sé que teníamos una clase preparada porque realmente pues la intención de esta sesión, pues, digamos que la sesión pues como tal de los invitados se había programado para la semana anterior, que era finalizando el segundo corte, pero me interesaba a mí
terminar de ver las temáticas, porque nosotros sabemos que en la última semana del mes de noviembre vamos a estar en el Congreso Colombiano de Educación en Ciencias Sociales. Y trajimos entonces dos invitados, dos personas que afortunadamente no como alguien me dijo en el Congreso que yo había cogido el Congreso para traer invitados a la tertulia, sino que todo lo contrario. Profe Francisco, ¿hace cuánto nos conocemos? Su merced, perdóneme, nos conocimos hace 2 meses a propósito de la tertulia, sí, perdón, a propósito del Congreso, sí, nos conocimos hace 2 meses. No, fue mucho antes, que, pero hace 2 meses comenzamos a tomar mayor contacto para organizar las tertulias, claro. Pero de hablar era una cuestión bien esporádica y casual. Infortunadamente, pues la otra persona no se ha conectado, pero pues que es la que estaba en Buenos Aires, en la de más temprano, pues ella la conozco mucho antes, casi 15 años de conocerla. Pues a mi profe Francisco, si la memoria no me falla, fue a propósito de una presentación que yo hice ¿cómo se llama? En el SPRAC, lo que se conoce como el Instituto para la Promulgación de la Cultura Alemana en Colombia. ¿Sí? Claro. Y en eso pues me invitaron a que habláramos de los filósofos, de la influencia de los filósofos germanos o de los filósofos prusianos en América Latina, y pues yo cogí específicamente Colombia, y pues entonces yo no sabía que ellos habían hecho publicidad, fue la primera vez que tuve el contacto con la publicidad, y el profe Francisco me buscó en WhatsApp, ¿cierto? Me buscó por redes, y pues entonces desde ahí comenzó nuestra amistad, digamos que ha sido muy fructífera y que no me que como dice vulgarmente, y pues respetando las creencias que tenga cada uno, pues entonces Dios sabe para dónde lleva las cosas. Entonces, en ese sentido, pues era necesario que nos conociéramos digamos, hace un tiempo atrás, para que pues ahorita, pues entonces nos relacionáramos acá. Bien, les presento pues entonces al profe Francisco. Voy a intentar enlazar al otro contertulio, porque nos interesa a nosotros que estén los dos, para que se lleven dos visiones del mundo. En esta, mi profe Francisco va a ser mucho más relajado, en el sentido de que su merced puede comentarnos ya más específicamente de un lenguaje un poco más técnico, ¿cierto? Los comentarios que está haciendo el otro, porque no es una tertulia. Aquí, digamos, si estamos en una clase, nos interesa mucho lo que pasa en Chile, por ejemplo, pues teniendo en cuenta que a Colombia le robaron 2 penaltis, le expulsaron un jugador y quedamos empatados. ¿Qué piensa usted del partido, profe? No, esa no era la pregunta, por supuesto, pero pues digamos que obviamente teníamos que meter la puya mundialista, ¿no? Teníamos que mandar la puya, sí, teniendo en cuenta que el técnico es colombiano, ¿usted no cree? Sí, no, esa es ¿cómo se llama? Esa es la parte de la broma, digamos, de la sesión. Sí. Pero dime, cuéntame. No, si me preguntan cuál es la opinión del penal, no fue penal, porque no hay que ser justo con eso. Si bien nos robaron un penal con Uruguay, el penal que cobraron contra Colombia no era penal, o sea, por ningún lado. No, No, yo le digo no porque había nada que hacer, el jugador iba mirando hacia otro lado, o sea, por ningún lado era penal. Pero yo creo que esta cuestión del VAR le ha quitado esa espontaneidad al fútbol y el error del árbitro, que antes ya, bueno, fue un juicio del momento, no vio o estaba muy lejos o le pareció, en eso había un poquito de magia, pero en mi juicio, obviamente, el VAR como que estropeó eso bastante. Para el juego, lo detiene, como que le quita también intensidad. Pero no no, fue penal, no fue no, yo, penal, para yo que le vean digo que lo que he soy escuchado. justo. No, yo le digo lo que he escuchado porque yo no vi el partido. Yo estaba en clase cuando estaban en el partido. Entonces, después los comentaristas estaban diciendo que había penal y que no le pitaron y demás. No, yo le soy honesto, yo no era la intención, pero la intención sí es comentarle, hacerle preguntas sobre los fenómenos que se están dando en Chile. Lo que habíamos hablado en su momento cuando su merced me preguntó cuál era el sentido pues, de venir acá a mi clase, a mi salón de clase. Les pido el favor que vamos a ser muy puntuales en las preguntas, porque el profe Francisco allá ya es medianoche, allá donde él está, ya si usted lo ve, ya lo ve con cara de trasnocho, ya el profe es por solidaridad, es un grupo profe que aprecio mucho, que estimo mucho, pues ahí está el vago de Brian, pero bueno, ahí ha participado Brian en la tertulia, ahí está Jessica, que también ha participado en las tertulias. Jessica va a mandar una persona a Marte, tiene una ponencia de que el primer hombre en Marte. Entonces, pues yo no sé si está dedicado a alguien, al profesor Cepeda, que de pronto le cae mal o algo por el estilo, que entonces lo va a mandar a Marte o algo, pero sí, están acá, bueno, vimos la tertulia
de la marihuana, que su merced me la comentó ampliamente porque apareció publicada en las redes, ¿cierto? Y que ahorita se me pasa quién fue los compañeros que la hicieron, pero bueno, digamos que es un grupo que es muy crítico, muy analítico, y por eso me pareció prudente pues traerlo acá, ¿no? Para que que su merced nos ambiente sobre lo que realmente está pasando en Chile, no lo que dice la prensa que está pasando en Chile, porque aquí dicen que aquí hay una revolución en marcha en Chile, que están aboliendo el ejemplo ¿cómo se llama? La democracia, que está aboliendo la dictadura. No sé por qué, porque Piñero llegó por democracia, por vía democrática, hasta donde yo sé, sí, Piñero no se tomó el golpe, el que se tomó el golpe de Estado fue Pinochet, pero Pinochet lleva ya 25 años, ¿cierto?, fuera del poder, o sea, ya la democracia ya recuperó el poder hace 25, 20, casi 25 a 30 años, ¿no? O sea, si estamos siendo honestos, entonces quedaría como muy, ¿cómo se llama? Como muy, ¿cómo se llama? Bueno, listo. Entonces, me están diciendo que todavía hay problemas de conectividad con la otra persona. Entonces, pues digamos que esas son las cuestiones que venden acá, ¿no? Que se está volviendo la constitución o la legislación que dejó Pinochet, ¿cierto? Como último pináculo después de su muerte, así estilo Julio César, que entonces perseveró después de la muerte, y que entonces sus preceptos llegaron inclusive a ser, a perdurar a los tiempos de hoy modernos, ¿no? Entonces, digamos que se tiene esa noción, y pues que entonces aquí se está vendiendo la idea de la revolución chilena, ¿cómo se llama? De la transnacionalización del modelo chileno, ¿cierto? Inclusive ha habido estructuras culturales, creo que ya entró Dilia Rosa, sí, ya entró Dilia Rosa. Entonces, sí, ya aquí estábamos Hola, comentando. buenas noches, perdón. ¿Cómo has estado? Sí, entendíamos que tenías problemas de conectividad. Entonces estábamos haciendo tiempito para que llegara. Entonces, en eso, pues mi profe Francisco, pues decirles que tienen 10 minutos, ya sé que no me los van a respetar. Entonces, pues intentemos que los dos tengan 10 minutos para que cada uno nos cuenten lo que está pasando en sus respectivos países. Tal como se los comenté, la intención de esta sesión no es generar debate, sino que cada uno nos cuente qué pasa, qué es lo que realmente está pasando. En Argentina nos venden la idea de que están en un semi proceso de default. En Chile nos están vendiendo la idea de la revolución eterna, ¿sí? Ese estilo che guevarista, de que están metidos en la Plaza Roja, que mejor dicho están regresando a la época stalinista, ¿sí? O presoviética, de la época leninista, ¿cierto? Estoy diciendo la aura romántica que se vende aquí, la revolución chilena, ¿no? Y entonces muestran a las personas haciendo justicia por las calles, muestran sacando sacerdotes, quemando la iglesia central de la Concepción, una iglesia de casi 300 años atrás, ¿cierto? Entonces, como si fuera una gran muestra revolucionaria, y como si fuera una gran muestra de ¿cómo se llama? Digamos, de los entes que se encuentran en estos momentos en disputa en Chile. Y pues entonces, pues paralelo a ello, pues se vende que el proceso que se dio el día sábado, perdón, el día domingo de la semana pasada, fue justamente la expresión máxima popular que está tumbando un modelo que obedeciera a los parámetros de un dictador ya fallecido, ¿cierto? De una élite política que se había basado, digamos, en ese modelo para preservarse sus intereses políticos en el poder y demás. Entonces, digamos que le cedo la palabra en un momento ya al profe. Y en el caso de Dilin, que se encuentra en Buenos Aires, ¿cierto? Pues entonces, la pregunta, pues es lógicamente, va hacia los acontecimientos que dieron digamos, a los comentarios de crisis, ¿no? A los comentarios de las diferentes crisis, porque aquí nos están vendiendo que Argentina está en caos y que Argentina va a ser un estado fallido, la segunda Venezuela, ¿cómo se llama? Que Argentina se encuentra a puertas de un golpe militar, ¿sí? O sea, esos son los comentarios que llegan acá, y que gracias a Dios por el fútbol, porque si no hubiera sido por el fútbol, ya no habría presidente en Argentina, ¿cierto? Ya se hubieran tomado la Casa Rosada y no sé qué más. Entonces, en ese precepto, pues entonces le hacemos la invitación acá. Esta es la primera pregunta, que como lo habíamos convenido, y pues si les parece, vamos a dejar 10 minutos para que yo sé que ustedes están a medianoche allá, entonces espero que ya estén más cansaditos y no se me demoren las 2 horas, pero la intención es que nos cuenten un poco a estos muchachos. Si algún compañero quiere pedir el uso de la palabra, pues entonces les pido que levantemos la mano, o sea, ustedes sí tienen el uso de levantar la mano, y yo con gusto, pues apenas ellos terminen, les cedo la palabra. Entonces, mi profe, bueno, mientras Dili se acomoda porque acaba de ingresar, entonces démosle palabra al profe Francisco, que ya había ingresado previamente. Entonces, profe Francisco, siéntase con el uso de la palabra. Gracias, Rafael. Bueno, saludos a todos, también a Dilia, nuevamente. Eh,
Primero, una aproximación, la hice hace un rato también, que hay que considerar cuál es el alcance o lo que realmente obtenemos cuando nos informamos a través de los medios de comunicación. Podemos hacer análisis etimológico de informar, puede ser noticiar y también dar forma a algo. Ojo con eso. Si los medios informan, se puede entender que lo hace de las dos maneras o en esas dos acepciones del mismo término. Lo que comunican generalmente es lo que consideran ellos más relevante, lo que consideran ellos urgente de informar. Acá en Chile es el marketing político, en el fondo no voy a decir la realidad de las cosas, salvo que se destape algo y sea muy, muy evidente y tengan que informarlo, pero es marketing político, tragedias, muertes y estupideces que tienen que ver con la farándula, la prensa rosa, la prensa amarilla, no sé cómo la llamarán ustedes, pero en realidad tiene que ver con la modelo que está saliendo con no sé quién. Súper importante, súper trascendental. De todas esas cosas, nosotros tenemos, y esto puede variar, obviamente, estoy poniendo una cifra según los estudios que hemos ido realizando y así lo exponemos, un 5% de la realidad o de todo lo que pasa, de toda la ocurrencia, de todo el acontecimiento, un 5%. Y ese 5%, ojalá fuese puro, pero no lo es porque los medios de comunicación le aplican encima los filtros correspondientes que siempre están condicionados por algún grupo económico o por alguna cercanía con una política o con un partido político específico. Entonces lo que nos llega es un 5% de lo que ocurre y filtrado, lamentablemente. Así es. Entonces, el medio, sea escrito, sea audiovisual, sea virtual, eh, no es suficiente para que uno pueda crear o pueda generar un juicio de la realidad que explique esa realidad. Si yo no soy capaz de explicar la realidad, mucho menos sé de esa realidad porque no estoy en condiciones de saber, lisa y llanamente porque no la conozco y no la entiendo en su profundidad. Tampoco se necesita leer todos los libros que existen ni leer absolutamente todos los datos o todos los informes de inteligencia que uno le puedan llegar, sino que se trata lisa y llanamente de ir un poquito más allá de lo evidente y la invitación es, por lo tanto, a no quedarse con lo que dicen los medios de comunicación, que lo que les gusta es el encabezado o la primera página e impactar a la gente. De eso también ya cualquiera que se haya acercado un poquito a comunicación o comunicación estratégica saben que eso es lo que a ellos les interesa para vender más o para ir condicionando o informando a la población, darle forma a esa conciencia que reacciona después a ciertos estímulos. Mucho cuidado con eso entonces. Dicho eso, les comento que, como bien decía Rafael, el domingo pasado tuvimos esta votación para ver si es que aprobábamos un cambio constitucional o lo rechazábamos de plano. Se diferenciaba entonces las campañas en apruebo y rechazo. Esos eran los conceptos que estuvieron aquí casi 5 meses sonando y sonando. Había campañas, había canales de YouTube hablando, analistas políticos en la tele. Analistas políticos son opinólogos de política en realidad, porque nunca muestran lo que en realidad es, sino que lo que dijo el político le dijo al otro y lo miró feo al frente de su casa. Y de ese nivel son nuestros analistas políticos. Lo que ocurrió fue lo siguiente, fue a votar, y aquí estoy ya derribando un mito, fue a votar el 50% del total de votantes que están habilitados para votar aquí en Chile. Entonces, la abstención fue de un 50%. Lo que se muestra que ustedes lo vieron en algún medio, que el 79% de los chilenos aprobó el cambio porque es el 79% de ese 50% que fue. Hay cosas que están en investigación, por supuesto, independiente, dicho sea de paso, de cambios repentinos que le hicieron a varios adultos mayores,
cambios repentinos de lugar de votación, generalmente cerca de su hogar, pero curiosamente hicieron un cambio supuestamente por el coronavirus y dejaron el local de votación para esas personas, adultos mayores, mucho más lejos, incluso en otras comunas, lo que imposibilitó en muchos casos que esas personas fueran a votar. Por lo tanto, ¿qué población votó por ese apruebo? Principalmente jóvenes. Y ustedes van a decir, sí, porque los jóvenes son más conscientes, los viejos son más retrógrados. En realidad no se trata de eso. Si uno hace el análisis fino, todo el esfuerzo comunicacional para yo poder lograr algo en términos políticos, lo voy a hacer en la niñez. Yo necesito formar generaciones completas para poder controlar y dirigir el proceso social. En Chile, todo lo que ocurrió desde el 18 de octubre del año pasado hasta ahora que ocurrió este referendo, que en realidad no, para ellos no cambia nada su esquema programático, van a seguir con este proceso insurreccional y va a haber más violencia, lo han dicho ellos mismos, yo no estoy inventando nada. Ahí tienen al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que en los 80 era terrorista, el MIR, que también era terrorista, ahora se están tratando de meter a la política formal desde poco a poco, digamos. Todos esos antecedentes lo que nos indican es que, uno, este proceso constitucional no es tan significativo si es que lo comparamos con el proceso insurreccional que está detrás de eso, que todavía está activo y que se va a activar nuevamente con todas sus luces, con todo el fuego, toda la destrucción en la calle prontamente. Y segundo, que es, si se quiere, un hito o una conquista operación definitiva para el proceso revolucionario que estamos viviendo, que nosotros lo hemos venido diciendo en algunos canales de YouTube y también en clase, que tiene un nombre específico que se llama revolución molecular. Revolucionario, no, en realidad no es tan nuevo, parte ya en los años, especialmente con la recodificación del marxismo, porque ustedes sabrán que el marxismo ya no es marxismo puro, sino que ha pasado por distintas vertientes filosóficas y con cada una de ellas ha ido actualizando sus categorías y también sus interpretaciones de la realidad. La última es la deconstrucción o postestructuralismo, que también se le llama, y filósofos clave del postestructuralismo son Félix Guattari y Gilles Deleuze, especialmente Guattari, que estuvo mucho tiempo en Brasil, también estuvo en Chile. De hecho, pasó mucho tiempo con Lula, este señor Guattari, y él plantea esta nuevo tipo de revolución, que no es como la revolución antigua, donde veíamos a estos señores vestidos de color gris, verde, con la boinita con la estrella, sino que el revolucionario está en las casas. ¿A qué me refiero con esto? A que todo el esfuerzo no se dio para lograr militantes ni tampoco para lograr gente que tomara una metralleta y se fuera al campo y pudiera hacer la revolución desde allá, sino que el esfuerzo en esta revolución molecular se orienta a lograr microrevoluciones, en el sentido de que la revolución ocurre como estoy yo en este minuto, están ustedes sentados al frente de su computador. Ahora muchos de ustedes estarán diciendo, este señor ya lo descubrimos, a lo mejor es simpatizante de Bolsonaro, de Macri, no sé, de otros líderes de derecha. La verdad es que no. La derecha se ha preocupado, en América Latina por lo menos, lo dije hace un rato también, de sembrar desigualdades y cosechar revoluciones. Ellos han sido los que han puesto ahí las condiciones materiales para que se den todos los procesos revolucionarios. Es decir, la derecha ha puesto el tablero, las fichas y todo, y quien ha aplicado la estrategia ha sido la izquierda. El problema de eso es que en ningún minuto nosotros somos autónomos, porque siempre estamos dependiendo de una injerencia extranjera o de planes geopolíticos que no nos pertenecen. Lo que decía hace un rato Rafael es muy cierto, sí lo mencionó Rafael, de que esta idea que tienen de la gran Sudamérica bolivariana, que en realidad sería como una URSS latinoamericana, una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
solo es cuestión de ver cuántos consejos de hay en cada país, consejo de la cultura, consejo de las artes, consejo de no sé qué. El consejo, si ustedes lo analizan etimológicamente y lo traducen al ruso, es soviet. Se lo están diciendo con eso. Y el consejo es un, por lo menos aquí en Chile, un estamento paralelo a los ministerios, lo que es indicativo de que hay un poder paralelo que desde hace rato acá en Chile por lo menos se ha venido desarrollando. Por lo tanto, no es inocente, no es espontáneo y no es ajeno a un proyecto político lo que está ocurriendo aquí en Chile. Y también les quiero decir, y con esto cierro para darle paso a Dilia, que hay que ir un poquito más allá en el estudio de los casos particulares de cada uno de los países latinoamericanos, porque más allá de la caricatura, más allá de el mote, como decimos nosotros, el mote es como un cuento armado. De hecho, un profesor que tengo siempre nos dice, ni mito, ni mote, ni cuento. O sea que no se crea ninguna de esas tres cosas, usted tiene que ir a la verdad. Y a veces no nos gusta esa verdad. O sea, no, chuta, yo creí que esto era bueno, en realidad no lo era tanto. O creí que este político era un salvador, en realidad no lo era tanto. Tengo que dejar de abandonar ese espíritu religioso respecto a las doctrinas políticas, porque me he dado cuenta que los que adoran el libre mercado son religiosos y los que adoran a Che Guevara y a todos esos santos que tienen ahí casi inmaculados que no se les puede tocar porque casi sacan una K-47 y apuntan encima. Hay que abandonar eso porque no ha traído absolutamente ningún bien a ningún país de Latinoamérica, ni el libre mercado, que arrasa con todo y genera estas condiciones de desigualdad, ni tampoco el comunismo, que lo único que hace es un capitalismo de Estado que empobrece a nuestra sociedad. Qué pena, profe, ¿se quedó sin sonido o que no se escucha? Perdón, no, ya terminé. Con eso terminé. No, Perdón que no profe, haga eso. qué pena, profe Francisco, el profe Rafael, qué pena. No, estuvo muy Perdón. interesante. Disculpe. Tili. Ay, perdón, es que estaba esperando que usted me diera la pauta y yo dije, bueno, voy a espera, me da como cosa. Bueno, buenas noches, primero que todo, una feliz noche desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, ¿cómo estamos viviendo ahora en Argentina? Argentina está en un momento bastante complicado, difícil de su economía. Hay una inflación importante. En este punto, pues, no se pueden comprar dólares. El Estado no solamente hizo un impuesto para poder comprar dólares a través, para comprar, sí, cualquier cantidad de dólares, que es un impuesto, es del 30%, y posteriormente colocó otro que se llama el super cepo, que es el de 35%, es decir, que hoy en día para comprar, digamos, $200 le están cobrando a uno un 75%. Es una situación bastante preocupante, ya que hay mucha gente inmigrante, mucha gente extranjera que obviamente pues, tenía una muy buena situación económica acá en el país, y lo que hacía era, pues obviamente compraba dólares y los enviaba a sus países. Desafortunadamente, bueno, esto ya no se puede hacer, ha sido un cambio bastante drástico. Yo inclusive yo acá tengo tarjeta de débito, por parte de la cuenta de ahorros no puedo comprar ni siquiera $200, como para que se den una idea, pero bueno, lo único positivo de esta situación es que pueden venir acá a Argentina, porque les va a salir muy barato, por si se animan a pasear, que es un país muy hermoso. Bueno, en cuanto a la situación política, como bien de pronto he mencionado un poco el doctor Rafael, efectivamente acá también siempre ha habido
digamos que una pelea, una disputa entre los que son de derecha y los que son de izquierda. En realidad acá no son no dicen de derecha y de izquierda, sino que dicen los que son peronistas o kirchneristas, que digamos que esa sería como la parte que representa, entre comillas, a la izquierda, y por otra parte, pues estarían los otros partidos políticos, que algunos tienen una posición, digamos, un poco más neutral, y otras, efectivamente, digamos, por ejemplo, que fue la que fue impulsada por el expresidente Macri, que digamos tenía más políticas de derecha. ¿Por qué de derecha? Porque obviamente pues él estaba priorizando más hacia, digamos, entidades bancarias, hacia grandes empresarios, todo bueno. En realidad Argentina, esto es uno como extranjero, o bueno, yo como extranjera, me sorprendía mucho porque yo llegué aquí hace 4 años. En el primer año que yo llegué se empezó completamente a devaluar el dólar y empezó la inflación. Y de un momento a otro, o sea, como que un día el dólar, como para que se den una idea, costaba 3.000 y al día siguiente, o sea, ese mismo día, el dólar costaba 7.000, 10.000 pesos, como para que se den una idea. Entonces, y la verdad uno, pues como extranjero, eso le genera mucho pánico, porque uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? En realidad Argentina siempre ha tenido estos procesos que ellos lo llaman, nosotros ya hemos vivido esto, ya hemos estado mal, inclusive estuvimos en un tiempo peor, no sé si en algún punto alguien leyó, y efectivamente acá hubo lo que llamaba el doctor Rafael, hubo un default en el cual efectivamente la gente perdió todo lo que tenía en sus cuentas bancarias y la plata la perdió completamente, sus ahorros, todo lo que tenía lo perdió. Entonces digamos que esto es una situación que siempre ha sido cíclica, ellos siempre han pasado muy mal de endeudarse hasta más no poder y luego remontar, digamos, a flote. En cuanto a las políticas del actual presidente, de Alberto Fernández, pues a mí, honestamente, obviamente hay unas que comparto y otras que no estoy tan de acuerdo, pero bueno, en las que comparto, es que siento que ha habido un apoyo significativo, sobre todo pues para lo que, digamos, acá no está estratificado por mediana, baja o alta clase, no. Acá son los pobres, los ricos, bueno, o los que estamos en la mitad, que realmente los que estamos en la mitad y los que están un poco más abajo somos los que le estamos sufriendo más, y yo creería más que ellos, en realidad Argentina tiene una población migrante muy grande, aquí vienen personas de todos los países, y realmente pues para nosotros ha sido bastante complicado porque uno al no ser ciudadano argentino no tiene obviamente los mismos derechos que con los cuales tiene cualquiera argentino, por más de que uno sea un residente permanente. Entonces, bueno, han pasado un sinfín de cosas. Yo la verdad creo igual que pues el Estado, o sea, cuando entró Macri había una cierta estabilidad, obviamente, digamos que se tenían que volver a incentivar nuevas políticas de exportación y todo eso, pero bueno, él le pareció que la manera más fácil era volver a meterse con el Fondo Monetario Internacional y adquirir nuevamente una deuda, según él, como el planteamiento que él tenía era para poder volver a incentivar absolutamente todo, poder subsanar, digamos, todo lo que se ha quedado atrás. Esto realmente, a mi parecer, no soy economista, fue una decisión supremamente pues, mala, desastrosa, porque el Fondo Monetario Internacional pone estándares, créditos. Sí, él presta la plata y sonriente y no pasa nada. Eso es igual que cuando uno va a un banco a pedir plata. Pero ellos piden unos intereses altísimos, tanto que cobran hasta incluso más de 10 veces lo que se debe cobrar. Entonces la política de Alberto, pues al ver esto, y obviamente en esos 4 años con Macri, yo que estuve y que los viví, honestamente fue un desastre. O sea, no hubo inversión en absolutamente nada, no hubo inversión para las escuelas, no hubo inversión para lo del tema de los profesores, no hubo inversión para la salud, no hubo nada. Inclusive tenía unas políticas de que se congelaran inclusive el salario mínimo y no se aumentara. Y todo astronómicamente empezó a subir y a crecer, y sobre eso pues no ha habido ningún control. Posteriormente, bueno, llega Alberto,
que Alberto es de esa línea peronista y kirchnerista. Efectivamente, él ya había trabajado en el gobierno de Néstor Kirchner y pues digamos que está tratando, pienso yo, de solucionar pues todo. Obviamente tenemos que tener en cuenta que se metió una pandemia, igual el Estado argentino en este momento está cubriendo a por lo menos 9 millones de personas con un subsidio para aquellas personas que se quedaron sin trabajo, que tienen chicos, que bueno, que están inclusive en la informalidad, que es más o menos a 1 millón de pesos. Acá pasó de 10.000 pesos argentinos a 17.000 pesos argentinos, así que haciendo una proporcionalidad es como de 1.500.000. Todos los colegios, tanto públicos como privados, tuvieron ayuda económica para que les dieran mercados pues a todas las familias, no importaba la clase. Y se siguieron pues teniendo, acá hay subsidios para las personas que se jubilan, también para las personas que tienen chicos, para las personas que les cuento que están en una situación un poco más precaria económicamente. Entonces, inclusive apoyó en un 75% a las empresas. Entonces, lo que hizo fue que para que las empresas no tuvieran que despedir a los trabajadores, les asumió el pago del salario en un 75% en un 70% y la empresa tenía que asumir el otro 30%. Entonces, realmente se han tomado, después de Canadá, nosotros somos el segundo país que más hisopados ha realizado y una persona hoy en día, si no cuenta con ninguna EPS, seguro médico, ninguna cobertura médica, esté o no esté trabajando, sea migrante o no, si está inclusive en Argentina con solo el pasaporte, puede ir a un hospital público a que le hagan la prueba del hisopado, si hay riesgo, y no presenta, digamos, los síntomas tan avanzados. Bueno, si presentan los síntomas avanzados, lo mandan obviamente a un hospital, pero si no, lo dejan en un hotel apartado por un periodo de 15 días y el Estado corre por todos los gastos en ese hotel, obviamente con alimentación, personal médico, todo. O sea, se han habilitado un montón de cosas. Entonces, yo pienso que más, comparto la idea del profesor de Chile, que más que nos polaricemos, que es lo que siempre estamos acostumbrados, porque acá los medios también polarizan mucho y tiran para un lado y para el otro, es que ustedes mismos se formen su opinión, opinen, indaguen sobre lo que está pasando y entiendan que la situación que se vive realmente es muy diferente a la que presentan los medios. La verdad, Argentina está muy lejos de ser otra Venezuela, no hay ni el mayor riesgo ni la posibilidad, porque ellos tienen políticas muy claras y es una sociedad que piensa de una manera completamente diferente. Inclusive el tema de las expropiaciones no se da acá, inclusive hace poco se tomaron en Córdoba, se tomaron un montón de tierras que eran de una persona y eso ha habido una disputa legal y el Estado inclusive salió a subsidiar todas esas personas porque fueron más de 3.000 familias que estaban en esos terrenos y salió a subsidiarlas, a ayudarlas a ver cómo podía colaborar. Entonces, la mentalidad es completamente diferente. Obviamente, si hay una línea, no voy a decir que no, de izquierda, y obviamente ha habido mucha familiaridad, porque quien conoce o más o menos ha curiosidad un poco en el tema de la política, se ha dado cuenta que Cristina fue muy buena amiga de Hugo Chávez, inclusive Hugo Chávez en su momento le prestó plata desde Venezuela para que ella pudiera salir de la deuda del Fondo Monetario Internacional que tenía en ese momento, acabar la deuda completamente y bueno, y posteriormente, bueno, que pudieran como organizarse más un poco económicamente y ellos fueron grandes amigos políticamente, siempre se apoyaron y bueno, un montón de cosas. Eso, la reflexión de pronto es a eso, a que investiguen un poco mejor y bueno, que si se animan con mucho gusto están invitados, más que invitados a Buenos Aires, Argentina. Bien, ahora sí me escuchan, perdónenme, ahora sí me escuchan. Sí, señor, cómo no. Ah, bueno, no, es que estábamos cuadrándole el sonido a Ilia Rosa porque como entró posteriormente, entonces, claro, mientras le cuadraba yo me quedé inhabilitado el sonido, por esa razón no me escuchaba. Entonces, por eso le hacía señas de que empezara a hablar y pues ella no me entendía el mensaje. Bueno, no les agradecemos esta primera intervención, como les comenté, pues
esta es el ánimo de que se presentaran qué tipo de qué tipo de sociedad estamos hablando. No vamos a hablar de la sociedad colombiana porque pues el 80% de los presentes vivimos en Colombia. Entonces, pues acá sabemos los problemas, las problemáticas y las cuestiones que nosotros tenemos. Entonces no nos vamos a de pronto a desgastar en esa, digamos, en esa parte. De pronto sería asunto de cuando el profe Saavedra o la profe Dili me inviten allá a la Universidad de Buenos Aires o me inviten allá al Rancagua, ¿cierto? Mi profe Rancagua, hasta que al fin estoy diciendo cómo es el nombre, sí, Así es, Rancagua. Rancagua, entonces hasta cuando ya me inviten allá a los institutos en Rancagua, entonces probablemente yo les comente qué está pasando en Colombia. Pero pues acá digamos que el interés nuestro es aprender de lo que ustedes están viviendo para o nosotros seguirlo, ¿cierto? O no caer en sus mismos errores, digámoslo así, seguir lo bueno y pues no caer en los errores que se han caído. Para ambos, ¿cómo se llama? Porque pues otra de las preguntas que aquí tenemos es justamente el fenómeno de la xenofobia. Se ha vendido acá en mi profe Francisco en Colombia que en Chile ha venido generándose un fenómeno xenofóbico, especialmente pues hacia el venezolano. Digamos que el venezolano actualmente en América Latina pues ha venido aglutinando ese fenómeno, pero que nosotros también, los colombianos también hemos venido recibiendo este tipo de estigmatización, pues de pronto no sé si propiamente en la zona donde su merced se encuentra, pero sí, por ejemplo, nos ponen en los casos de Agasta, o por lo menos aquí los noticieros pusieron una marcha que se hizo en Antofagasta contra la migración colombiana, porque es más, sacaron un artículo que llamaban Colombianos Indeseados en Chile, o sea, lo sacó TV Chile, si no estoy mal, y pues que entonces pues lo pusieron como si fuera una especie de paradigma, ¿cierto?, de lo que está pasando en Chile contra el colombiano. Obviamente, pues la intención es la intención era generar, por ejemplo, le puedo leer aquí una de las noticias que, ¿cómo se llama? Un venezolano atraca atraca a una estudiante colombiana en el bus de Transmilenio y le da 2 puñaladas. O sea, la pregunta es, ¿tiene que ver la relevancia que sea venezolano o tiene que ver la relevancia de la constitución del delito? Porque si uno va a mirar todos los días, le roban celulares todos los días, sí, y muy probablemente los venezolanos no sean los únicos. Probablemente pueda que sean costeños, paisas, cachacos, tunjueños, ¿cierto? O diferentes sectores, pero pues el énfasis era poner que el señor era venezolano, como si hubiera una premisa que se está ganando ahí. Nos preocupa porque ese mismo fenómeno lo vimos en TV Chile y aquí Canal Caracol lo pasó recientemente con el documental Colombianos Indeseados para decir que no solamente no nos quieren por la droga, sino que dicen que el colombiano es tráfuga, que es falseto, que el colombiano es, ¿cómo se llama? Que el colombiano, además de ser capo y narcotraficante, es además de eso ladrón, ¿cierto? Que es un pícaro, digamos, ese era el sentido que entendimos que se estaba manifestándose en Antofagasta. No sé qué tan cerca está Rancagua, perdóneme, no conozco la geografía chilena, entonces no sabría si es muy lejos o cerquita, o sí, entonces por ese lado, pues me interesa esa pregunta, canalizársela a su merced. Y en el caso de Ilia Rosa, pues casi que uno escucha todos los días que los argentinos se quejan de la fuerte migración extranjera, ¿cierto?, que llega al territorio y que está desplazando a la mano de obra local, ¿no? Y pues ellos, pues en nosotros que sabemos que hay una estigmatización hacia el colombiano en forma genérica y que ya llevamos casi 3 décadas en que a nosotros somos los malos del paseo, somos los narcotraficantes, somos los que llevamos las hojas de... Casi que uno ve alerta aeropuerto y todos los que detienen son colombianos. Sí, entonces uno preguntará, ¿y los mexicanos qué? O sea, pregunta, sí, ahora el cartel de los Zetas, ¿qué es? Ahora es colombiano también. Sí, el cartel de Sinaloa también es colombiano, ¿sí? Entonces ahora todos tienen sede en Medellín, pues todos tienen sede en Cali, ¿sí? Pero entonces uno ve este tipo de programas y lo que encuentra es una clara estigmatización hacia un tipo de población. Y pues te hago la pregunta porque aquí llegó la noticia que en el aeropuerto de Ezeiza, ¿sí? En el aeropuerto de Ezeiza, hicieron dormir a unos colombianos en la sala de espera, justamente porque eran colombianos, ¿sí? O sea, el avión despegó y los colombianos los hicieron quedarse en Ezeiza. Tengo entendido que las leyes internacionales dicen que cuando por alguna razón se retrasa el vuelo, la aerolínea tiene que pagar la estadía de las personas, ¿cierto? Pero los colombianos no. Los colombianos los dejaron en Ezeiza, ¿cierto? Aguantando toda la noche hasta que al día siguiente salió otro vuelo, ¿cierto? Y entonces la razón que dice la prensa colombiana, por supuesto, ¿cierto? Con toda la estigmatización que quiere ponerle al asunto, que no es para mostrar que nos rechazan en el exterior, sino que está bien que nosotros rechacemos una población como la venezolana, ¿cierto? Porque a nosotros nos rechazan en el exterior.
¿Sí me entiendes? O sea, ese es el mensaje que nosotros entendemos que están mandándole a la gente. El mensaje no es que el atracador, que el colmo que hayan atracado a una niña y le han dado 2 puñaladas por quitarle un celular. El mensaje es que el atracador era venezolano. Y el mensaje es que así como al colombiano lo hacen dormir en Ezeiza, bajo un puente, lo tratan como un ser desechable, nosotros también podemos tratar a otra población, como en este caso a los venezolanos, en el territorio colombiano, como si de la misma manera. Entonces les pedimos que ustedes que están allá, de Dili lleva 4 años en Buenos Aires, ¿qué está haciendo en Buenos Aires? Es la reina del sur, sí, su merced no, pregunto, no sé a qué ahorita le caiga el servicio de inteligencia, el DNI argentino, le caiga ya, sí, ahorita en plena grabación, alto policía y no sé qué más, entonces, sí, y pues en el caso del profe Francisco, pues que creo que estás en la zona central, ¿cierto? En todo el centro de Chile, donde están los sectores productivos, donde debe haber mucha población migrante, nos comentes esos 2 casos. Entonces comenzamos con Dili y pasamos con el profe Francisco. Bueno, ay, gracias por lo de la reina del sur, de verdad que muchas gracias. Me siento muy halagado. Bueno, yo les cuento un poquito, yo soy abogada conciliadora de la Universidad Libre de Colombia. Me vine porque pues estoy acá culminando una maestría en Derecho Penal Internacional con énfasis en Derechos Humanos. Acá la educación en realidad es muy económica. Tanto así que por eso es que hay tanta población migrante, porque en muchos países, yo me atrevería a decir que en la mayoría de Latinoamérica la educación es bastante costosa e inaccesible. En cambio que en Argentina las carreras, por ejemplo, de pregrado... ¿Le llegó la policía? Estaba pasando un... No, ya me asustó, le llegó la policía, la reina del sur. Entonces, en cambio, que las carreras de pregrado son completamente gratuitas. Las especializaciones, si bien es cierto que tienen un valor, es mucho más económico que, bueno, por la universidad pública, ¿no? Yo estoy hablando de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que es donde yo estoy estudiando, que es la universidad pública, es completamente gratuita, financiada por el Estado, inclusive tiene planes para las fotocopias salen gratis, tienen muchos planes tanto de transporte como de alimentación, de vivienda, bueno, un montón de cosas. Entonces uno como extranjero obviamente pues aprovecha esta súper oportunidad además, porque pues como sabemos en Colombia la educación es bastante costosa. Bueno, en cuanto al otro punto, yo quiero que siempre tengan presente que uno viaje a cualquier país, que sea en el lugar que sea del mundo, uno siempre es un extranjero y obviamente uno es un migrante, sobre todo si uno se radica en esa ciudad, ya sea por motivos de estudio, de trabajo, de lo que sea. Bueno, afortunadamente digo yo, desde mi experiencia, pues a mí no me han... Siento yo que tienen más xenofobia hacia otro tipo de países latinoamericanos, hacia los colombianos no, tienen una buena perspectiva de que somos estudiantes, de que somos trabajadores, de que somos buenas personas, de que somos amables, de que somos muy alegres, de que siempre estamos dándole como mucha vida, absolutamente todo. Entonces, la verdad, las opiniones que yo siempre he recibido, inclusive mucha gente sin conocerme preguntan, porque uno le siente en el acento, las palabras que son diferentes, y le preguntan, ¿usted de dónde es? Y uno dice, no, yo soy colombiano. Entonces, sí, ya te dicen, o sea, hay mucha gente que ha viajado y ha conocido, y mucha gente dice, pero ¿qué haces acá en Argentina? Tienes un país maravilloso, yo me quiero ir a vivir allá. A ver, entonces uno se queda como muy sorprendido. Me quiero ir a vivir allá, me encantan las playas, me encanta la cultura, me encanta la comida, no sé qué. No falta, obviamente, la persona que haya tenido una mala experiencia, porque obviamente, pues en nuestro país, desafortunadamente, existe mucha pobreza y evidenciada. Entonces, una vez me acuerdo yo, una vez que vino mi mamá, nos encontramos con una señora y la señora había ido a Cartagena y me imagino que la pasearon. Pues ella paseó por todo Cartagena y me dijo, la verdad, vine con el corazón roto por toda la situación de extrema pobreza y de prostitución que hay allá y todo eso. Pero bueno, son opiniones variadas, pienso yo. En cuanto a lo del tema de estos colombianos que tú me cuentas, no he leído la noticia, entonces no voy a hacerle un seguimiento,
Pero en realidad en esos casos, si ustedes en algún momento se les llega a presentar, lo que primero tienen que hacer es llamar al cónsul o que les pongan en contacto con el cónsul, que es la autoridad la autoridad competente, efectivamente, que pues, internacionalmente nosotros tenemos. Aquí no solamente hay, aquí hay embajada y obviamente, bueno, se hace todo a través de, a través del consulado, toda la cuestión. Entonces, hay un tema también muy importante, desafortunadamente, y es que nosotros, eso es cría fama y échate a dormir. Gracias a todas las super narconovelas que dan en nuestro país, que yo no desmerito que sean buenas producciones y todo eso, pero me parece que es lo que habla el doctor Rafael. Damos un mensaje completamente equivocado. Entonces, la gente piensa que uno es, la gente que no ha ido a Colombia, o piensa, o de pronto que se vio la novela o la serie, piensa que Pablo Escobar era espectacular y que todo el mundo lo amaba y que lo quería y que ese es un muy buen referente, y nosotros obviamente tenemos una opinión completamente diferente de la situación. Entonces, la verdad, pues yo no le voy a decir mentiras. Yo cuando me dicen, ay, que Pablo Escobar, que no sé qué, yo la verdad sí pongo mala cara y les digo, miren, o sea, nosotros culturalmente somos un país muy rico como porque lo único que nos reconozcan es la droga. Y me parece, no quiero ser ofensiva en lo que voy a decir, pero me parece que es como es de doble rasero. Nosotros somos súper estigmatizados en el mundo porque, bueno, acá hubo una situación complicada que incluso México en algún punto la tuvo más complicada y los carteles todavía siguen existiendo, pero nosotros seguimos con la estigmatización y resulta que en Colombia es muy poca la población, pensaría yo, que consume droga, que realmente tiene acceso a comprar de pronto cocaína. Y acá, por ejemplo, en Buenos Aires, en Argentina, o sea, inclusive acá hacen pruebas y cuando van a lanzar una droga sintética, mandan a hacer una fiesta en un lugar importante que acá se llama Puerto Madero, digamos, y hacen fiestas así importantes y distribuyen esa droga sintética como si eso fuera un dulce. Y hacen la prueba acá en Argentina porque saben que la gente tiene mucho acceso a ese tipo de cosas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando llegué acá, vi que mucha gente, o sea, literal, se fuma un porro de marihuana en la calle, cuando va manejando, en el subterráneo, en una reunión social donde hay niños, y les parece que eso está bien, que es completamente normal y está bien. Inclusive muchos, cuando se van a fiestas y todo eso, el concepto no es como el de nosotros que tenemos de bueno, voy a una fiesta, también sí, quiero tomar, alcoholizarme, lo que sea, pero también quiero bailar. Muchas veces uno va a distraerse, a bailar. No, acá la gente llega borracha a bailar, y cuando llega así, y muchas veces cuando llega borracha a bailar, entonces empiezan a consumir una serie de estupefacientes y un montón de drogas. Inclusive acá, si después quieren googlearlo, hubo una noticia que yo decía, este es el descaro más grande del planeta. En Ezeiza, y que es lo mismo, o sea, un aeropuerto internacional que uno le revisan todo, la documentación, todo eso, había 12 barriles de esos como de, no sé cómo decirlo, barriles de petróleo, 12 así, re grandes, gigantes, de epinefrina, que es como una sustancia que, bueno, que después la mezclan o con otros químicos y todo eso, y eso es materia prima para hacer lo que es la metametafina y, bueno, otro tipo de sustancias completamente psicotrópicas. Y eso duró ahí, lo peor no fue eso, porque si fuera que se hubieran dado cuenta el mismo día, eso duró ahí 6 meses. 6 meses, 12 barriles en el 6. Y no se había dado cuenta nadie. Yo decía, esto es lo más absurdo. O sea, uno cada vez que entra, sea nacional o extranjero, una persona común,
es decir, le revisaron uno toda la documentación con huella, inclusive, bueno, lo que pasó, por ejemplo, con estos colombianos, que es cierto, la aerolínea tenía que responder, para mí habría que después interponer alguna acción en contra de la aerolínea, pero también, o sea, migración muchas veces, me pasó con una amiga que venía, ella venía a estudiar, le dijeron que sí conocía a alguien, ella dijo que sí, y le dijeron que no la retuvieron en migración, porque según ellos era una trata de blancas, que la habían engañado, que no le creían, no sé qué. No la dejaron movilizar de ahí, era una chica, bueno, más joven, como de 22 años, que venía con su pasaporte, con todos sus documentos, sus papeles legalizados, todo, absolutamente todo, y bueno, no la dejaron pasar. Después llegué yo, hablé toda la situación, todo eso, bueno, y la dejaron pasar, pero uno de verdad se pregunta, o sea, ¿quién realmente es o sea, no sé, eso es lo que yo de pronto a veces como que pongo en duda. Me parece increíble que veamos en sociedades tan hipócritas, de que si tildamos a un país porque nosotros somos los fabricadores y allá es donde se fabrica, pero el país que lo consume no, re bien, todos son re bien, o sea, no pasa nada. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, uno en Colombia, no, en otros países lo tienen a uno tildado como si uno fuera un narco, desafortunadamente. Pero, y les parece que el tema del narcotráfico ha sido genial y espectacular, pero no se miran que la mayoría de la población consume drogas habitualmente y es muy fácil, ni siquiera hay un policía, no es como en Colombia. Yo decía, jamás, no sé, yo en los bares que estuve en Bogotá, en Colombia, bailando y toda la situación, nunca jamás vi que alguien llegara y prendiera un porro y se lo fumara delante de todo el mundo, que sacara pepas y estuviera vendiéndoselas o repartiendo y que nadie hiciera nada. O sea, antes me parecía que siempre había como un control muy estricto. Entonces, nada, eso, desafortunadamente es cuando uno emigra, uno también tiene que ir, o sea, tiene que hacerse la mentalidad, desafortunadamente, de que pues siempre va a haber un mal comentario, no falta. A mí también hubo nada más como 2 personas que me dijeron que me volviera a mi país, que yo qué hacía allá, que para qué iba, que no sé qué. Entonces, y uno obviamente se ofende, le duele la situación, porque emigrar no es una situación fácil ni complicada, no es una situación fácil. Y adicionalmente a eso, siento yo que es un tema, el tema de la xenofobia es un tema más de ignorancia, de que las otras personas, como nunca han tenido que salir de su país por X o Y motivo a vivir en otro, no comprenden ni dimensionan la situación que vive un inmigrante. Y hay personas que les va muy mal, hay gente que gracias a Dios, pues puede llegar a través de un vuelo de avión, pero por ejemplo hubo mucha gente venezolana que aquí llegó viajando 2 semanas en colectivo y también obviamente pues cuando se roban algo, cuando pasa algo, obviamente, o sea, nos generalizan a todos. Ay, los colombianos son chorros, los peruanos son no sé qué, los brasileños estos. Entonces, nada, uno tiene que aprender a vivir con eso y bueno, aprender que la migración pues es un tema es un tema difícil y yo agradezco de verdad que hayan sido siempre más los comentarios buenos y positivos que haya recibido, de verdad me he sentido muy agradecida. Que los comentarios, digamos, de una manera despectiva y ofensiva, porque yo soy colombiana. Eso. Bien, no, te agradezco mucho. Consta que no interrumpí en esta ocasión, ¿no? Dejamos confluir en la idea para que ambos se pudieran expresar. Solamente le iba a pedir un favor, mi profe Dili, mi doctora Dilia Rosa, que cuando vayas a hablar no te pegues tanto a la cámara para que puedas Okay. enfocarte. ¿Sí? Esto para que, exacto, te agradezco mucho. Y le voy a pedir ahora cederle la palabra a mi doctor Francisco para que también nos haga el comentario sobre lo que su merced percibe
digamos, en la xenofobia en general, no solo la xenofobia contra el colombiano, sino la xenofobia contra el migrante, llámese venezolano, ecuatoriano, chileno, peruano, uruguayo, argentino y demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha podido usted, su merced, detectar? Entendiendo que su zona probablemente en otras partes no se note tanto, pero en las zonas donde está la industria, donde hay presupuesto, donde hay plata, es donde va a llegar el inmigrante, porque para irse a desplazar a una zona donde están en peor situación que donde se viene desplazando no llega, ¿cierto? Que sería lo más lógico. Pero usted entendiendo que está en la zona industrial, ¿qué nos puede comentar frente al tema? Bueno, lo que nosotros hemos estado enfrentando, y me refiero a que el análisis puede ir en dos vías. La primera, en el discurso que dice que tenemos que ser humanitarios y ayudar a los países que están en problemas, porque incluso nuestro himno patrio dice que seremos el asilo contra la opresión también, si es que alguien lo necesita, y la opresión puede ser de distinto tipo y de distinta naturaleza. Principalmente a la gente en general, el sentido de la gente es que llega demasiado haitiano. El problema es que es lo siguiente: los traen prometiéndoles el oro y el moro y finalmente terminan en la calle pidiendo o haciendo cualquier cosa trabajando. También volvemos al tema del empresario inescrupuloso que los contrata sin documentación, sin regularización, y les paga, se aprovecha también de que ellos no dominan el idioma. Y por supuesto que ellos ven un poco más de ganancia o de un salario mucho mejor que recibían en Haití, y les parece justo y con eso se quedan callados. Les cuento un caso que ocurrió, encontraron así literal, a mí me dio mucha pena, literal, encontraron en un sitio, en un predio, a una, no sé si era familia, no recuerdo bien, pero aproximadamente unos 10 haitianos viviendo en condiciones deplorables, y los tenían y los dejaban como encerrados en un granero o algo así. No sé si estaban encerrados con llave, pero sí vivían ahí, y los tenían viviendo ahí ilegalmente y trabajaban en el predio de ese señor. Entonces se ha dado que la población que, por ejemplo, utiliza los servicios públicos se reclama porque toda la cantidad de gente que llega satura el sistema público, que ya es precario, porque nosotros, claro, vuelvo a lo que siempre muestran de Chile, que tenemos muy buenas universidades, que tenemos también muy buena tecnología, pero eso cuando mostramos lo que cuesta caro. Es decir, lo que, como decía Dilia, lo que cuesta dinero aquí, porque aquí la educación es carísima, la educación superior es muy, muy cara. De hecho, la otra vez yo hablaba contigo, Rafael, y te decía que quería hacer un magíster. Lo voy a hacer precisamente en Argentina, no lo voy a hacer acá en Chile, porque la cantidad de plata que piden mensual, yo diría que 5 veces lo que me costaría en Argentina. 5 veces, ni siquiera la mitad, no, 5 veces. Bueno, volviendo al punto, el problema que tiene la población de a pie, la que anda, como tú dices, Rafael, en la zona urbana, en la zona cercana a los ámbitos productivos, tienen problemas generalmente porque coinciden con esta cantidad grande de haitianos que ha llegado, que los traen muchas veces a pasar hambre y después ellos mismos piden que lo devuelvan a su país en estos tratados humanitarios que tenemos con otros países. También está Piñera hace un tiempo atrás permitió que varios de ellos volvieran, los que no se sentían a gusto acá, no habían encajado, en realidad es porque no estaban haciendo absolutamente nada. ¿A qué voy con esto? Hay un discurso que dice, y suena muy bonito: traigan a la gente, acá les vamos a dar las condiciones, están sufriendo en su país, pero acá tampoco les dan las mejores condiciones o las condiciones que prometen. Entran y quedan ahí. Es decir, quedan polulando sin saber el idioma, también beneficiándose del sistema público, que eso cuesta dinero, si eso no sale igual de la plata que nosotros
que nosotros nos quitan por impuestos. Entonces, el problema, más allá de que sea una cuestión racial, es una cuestión práctica, es una cuestión de que, oye, solucionanos primero es como, por ejemplo, si yo lo invitara a todos ustedes a tomar, nosotros decimos 11 acá, pero en realidad es una cena, los invito a cenar a mi casa, pero todos los días, con suerte, tengo un pan para 5 personas que es mi familia. Entonces, ese pancito lo reparto en 5 y ahora lo tengo que repartir en 20. Oye, primero procura el pan a tu casa y después puedes invitar a los demás y puedes ser generoso con quien quieras, pero no por sonar bonito, no por encajar con el discurso de los derechos humanos y qué sé yo, porque aquí se cuelgan muchos ese discurso y lo utilizan, pero para beneficiarse de una manera. No por eso tú vas a hacer algo que vas a iniciar, típico político, que lo vas a iniciar, va a sonar bonito, va a estar la foto, va a estar la cobertura mediática y después te olvidas de esa situación y tiene gente viviendo aquí en tomas. Las tomas son en la forma de ocupas, también lo llamamos nosotros acá, que se toman los sitios, construyen una casa y ahí se quedan viviendo en pobreza absoluta. También muchas CITE han revivido la CITE porque un haitiano, por ejemplo, arrienda una habitación que a lo mejor tiene 2 habitaciones o 2 dormitorios, tiene un baño y tiene una cocina, lo subdivide o mete a vivir más haitianos ahí porque no tienen cómo subsistir, porque si no se regularizan, hay planes también para que ellos lo hagan, si no se regularizan quedan ahí dando vueltas y finalmente trabajan en cualquier cosa, les pagan poco, no pueden subsistir por sí mismos, se tienen que reunir con otros, eso genera una densificación de la población en ciertas áreas, por ejemplo en Santiago, en Estación Central, que es súper céntrico, está también lleno de haitianos por todos lados y muchos de ellos están trabajando en la calle o en condiciones no muy buenas. Ahora la pregunta que viene es, ¿estamos siendo realmente solidarios con ellos? Si lo estamos sacando de su país, que están viviendo pobreza, lo traemos acá y siguen en la misma situación, ¿no es mejor? Y esta es yo sé que algunas personas a lo mejor no son religiosas, pero hay una enseñanza que es la del pescador. O sea, si un mendigo me pide un pescado, ¿le regalo el pescado o le enseño a pescar? En este caso, son muy buenos para regalar pescado, pero no solucionan el problema. Yo me puedo atraer a todos los haitianos de Haití y no les voy a solucionar el problema allá, porque tampoco hay una comisión que se reúna con otros países que están mejor y vayan allá y vean qué forma administrativa o qué vías prácticas les pueden ir solucionando los problemas que a lo mejor tienen o que arrastran de mucho antes. No se hace eso, sino ¿qué es lo que se hace? Lo que resulta más fácil, traerse a la población, dejarla acá y después lavarse la mano y olvidarse. El caso de los venezolanos y los colombianos, que es bastante distinto porque vienen por otras razones. Los venezolanos vienen acá escapando del régimen y ellos lo dicen abiertamente. De hecho, nos decían a nosotros, ustedes no saben lo que están haciendo con este proceso constituyente. Ustedes no saben, no tienen idea. Nosotros también partimos así, nos dijeron las mismas mentiras. Lo dicen ellos. Yo no estoy inventando y he visto a distintos venezolanos y todos me han dicho lo mismo. Tengo miedo, me vine para acá, vengo a reunir dinero y está pasando lo mismo que pasó en mi país hace 20 años atrás. Entonces, son otras las razones por las que vienen los venezolanos. Y los colombianos también llegan acá en menor cantidad, creo que es del total de inmigrantes, deben ser el 3%, 4%, no recuerdo bien. Ronda por ahí, no son muchos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lamentablemente, como no estaban haciendo las revisiones correspondientes en la entrada de inmigrantes, muchos de los que pasaron tenían efectivamente antecedentes, pero eso no representa a la mayoría. Ahora, ¿qué ocurre? Como ocurría con nosotros en los 90, que en España o en Suiza nos tenían tachados como los más ladrones, que honroso para mí, acá también por una minoría que efectivamente la han descubierto y han tenido antecedentes y acá también han delinquido y la han deportado a su país, queda la mancha de que el colombiano es tal y cual. Ahora, respecto a lo que pasó en el norte, respondiendo a la pregunta de Rafael,
está a 1.400 kilómetros al norte de Antofagasta, está súper lejos porque Chile es largo, es angostito, pero muy largo. Está a 1.400 kilómetros, unas 15 horas, si es que me voy ahora, en 15 horas más estaría allá. Lo que ocurrió allá no es reciente, desde el 2013 aproximadamente se ha venido manifestando la gente porque reclama de que se han constituido bandas en la zona norte, porque allí recordemos, y esto también hay que considerarlo de forma súper objetiva, recordemos que el límite de Antofagasta con Bolivia, con Bolivia específicamente, es terreno de nadie. El control ahí es muy difícil. Entonces se da para que existan bandas que hacen contrabando, pero no son únicamente colombianos. Tenemos bolivianos, tenemos también peruanos y son bandas organizadas que actúan ahí. ¿Qué ocurre? Hace poquito, súmenle todo esto, súmenle los haitianos, súmenle todo eso, las malas políticas públicas, que a la gente está dando vuelta y descontento social porque nadie se hace cargo. Súmenle documentales que de las bandas efectivamente que operan en el norte, vuelvo a insistir, hay colombianos, hay de distintas nacionalidades, pero en este caso expusieron un caso particular donde dos colombianos ejecutaron a una chilena, entonces eso es novedoso acá, no se ve, y más encima quedaron grabaciones de eso, y la dejaron tirada en una calle, en una colina, y hubo un documental, entonces le dieron mucho revuelo, porque es algo que acá no ocurre normalmente. Así que maten a alguien, lo ejecuten y lo dejen botado en la calle. No pasa. ¿Qué ocurre? Que comunicacionalmente, ¿qué pasa? Ah, mira, los colombianos son todos iguales. Y lo mismo que dijo Rafael, hacen esto, hacen lo otro, y se le olvida todo lo demás. Entonces, ¿cuál es la impresión? Ah, son malos, sáquenlos de acá. ¿Qué ocurre también en Antofagasta? Es zona minera, como decía bien Rafael, llega mucha gente buscando trabajo ahí. Entonces, la concurrencia de distintas nacionalidades, peruanos, bolivianos, venezolanos, colombianos, es tremenda. También, por supuesto, haitianos, pero lo que ocurre con los colombianos es que lamentablemente, y digo lamentablemente porque a nosotros también nos pasó en Europa, nos tachan a nosotros de ladrones o de que somos pillos o que le robamos lo primero que encontramos o que destruimos las cosas, no tenemos mucha cultura y queda esa mancha. En el caso del colombiano también, queda esa mancha de que viene a delinquir, de que viene con la... Y también está esta mística que está diciendo hace un rato Dilia, que es la que importan estas teleseries que precisamente muestran eso. Entonces, claro, ven a un tipo que se viste similar, la estética similar, lo asocian inmediatamente, es como una cuestión comunicacional. Por eso es que muchas telenovelas y series que muestran esta realidad hacen flaco favor a la imagen que la población de a pie, la que no se informa más allá, tiene quizás del colombiano. No así del venezolano, que no existe como prejuicio de que a lo mejor también delinquen, que a lo mejor también son narcotraficantes y que puede haber bandas organizadas también allí, que es una realidad que está en todos lados. Aquí en Chile también tenemos narcotráfico, también tenemos bandas organizadas, pero lo que ocurre, creo yo, que comunicacionalmente se superpone una imagen errada del colombiano, siendo que aquí, como recién dije, es la minoría en términos de cantidad de personas que llegan acá. Bueno, no, les agradezco mucho. Creo que tiene retorno, mi profe, tiene retorno. Bueno, les voy a hacer la última preguntita. La intención es que ojalá sea de 7 minutos la respuesta para no tener que trasnocharlo. Ya vemos que Dili está cansada. ¿Ya qué horas son, Dili? ¿Las 11:20? ¿Son las 11:20 de la noche? Sí, pero no, tranquilo, estoy bien, no pasa nada. Bien, No, y allá donde mi estoy profe acá Francisco, en Buenos Aires que me terminé nocturno. Está bien, donde está bien. Francisco, ¿qué hora es? ¿Las 12:20 ya? ¿Las No, 12:20 ya? 11:23. Ah, 11:23. Están 2 horas. Los Sí, dos están estamos 2 en horas el de... año. Bien, nosotros estamos terminando jornada, también estamos cansados, pero no estamos a medianoche como están ustedes allá. Bien, digamos que aquí nos surge una tercera y última pregunta, tiene que ver con el papel
que va a generar o que va a jugar esa, digamos en este caso Chile y Argentina en el contexto latinoamericano en lo que viene más adelante, ¿cierto? Porque en algún momento Venezuela tendrá que o cambiar el régimen o convertirse en una especie de Cuba, ¿cierto? O sea, donde la gente va a tener que salir, pues, el 80% de la gente va a querer emigrar y pues eso va a ser como pasa con la migración cubana, que está diseminada desde Miami hasta el sur, ¿cierto? O sea, está diseminada por el resto del mundo, pero pues le tocó controlarse. En ese sentido, digamos que dejó de venderse el sueño americano, porque el tan llamado sueño americano generó la oleada de salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, belicianos, cubanos, por supuesto, pues que anteriormente se iban en pequeños grupos, pero empezaron a coger tren para llegar allá. Y pues entonces ahí sí las ONG muy activamente empezaron a estigmatizar los gobiernos que restringían el que pudieran llegar a Estados Unidos, como si fuera que mi casa tuviera que ser puente de tránsito para una persona migrante. Hay una serie de documentales que llegaron acá que entendemos que son de televisión chilena y de televisión argentina. C5N es argentino, ¿cierto, Dili? C5N es argentino. ¿Y cómo se llama? Y el otro es Vive Chile, que también entiendo que es un canal argentino. Entonces mostraban que mucha de esa población venezolana, que obviamente tiene que cruzar primero con Colombia, ¿cierto? Pues entonces la retenían en Panamá, la retenían en Costa Rica, porque no tenían cómo llegar. Entonces aquí los colombianos deberíamos darle la documentación que no le dan en Venezuela para que ellos pudieran generar migración de paso, ¿cierto? En ese sentido, entonces el documental curiosamente decía que esa población podía irse para Chile y para Argentina. Sí, o sea, lo curioso del documental es que decía que si en Colombia no los legalizaban, entonces los podían legalizar en el sur. ¿Eso que está llamando? Pues obviamente mano de obra barata, tecnificada, porque son personas culturizadas, obviamente gente que maneja petróleo, gente que maneja minas, gente que maneja, ¿cierto? Que allá le están pagando 5 o 10 dólares mensuales, pues entonces pueden ir a Chile a ganarse 500, 600 dólares, pues claro, le abren los ojos inmediatamente que se pueden ir para allá y ya que Colombia no los va a emplear, pues entonces váyanse para Argentina o váyanse para Chile, que es donde los pueden ubicar. El problema, ¿cuál es? Que es donde va radicada la pregunta, que eso va a generar una implosión o una explosión de la sociedad, ¿cierto? Y entonces ahí es donde uno percibe lo que ustedes decían de las culturas que se están dando al interior de los países, ¿cierto? Entonces, esa migración foránea puede determinar las elecciones de una. En España estaban asustadísimos con los venezolanos que llegaban porque decían que eran de izquierda y que iban a votar por ¿cómo se llama? Por el Partido Comunista Español, el Podemos, el partido Podemos, que era el partido chavista en España, ¿cierto? Que iban a meterle 3 millones de personas, así decían, que iban a llegar 3 millones de personas que iban con la condición de que votaran por Podemos, porque entiendo que es el partido que está actualmente en el poder. Y lo mismo casi que podíamos decir que está pasando en Francia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al punto que se llegaron a cerrar la migración, y aquí tuvimos el caso en Colombia, en Perú, donde se cerró esa migración también venezolana. ¿Qué perspectiva ve usted que puede generar su país, ¿cierto? En ese tipo de contexto latinoamericano, en el contexto latinoamericano, entendiendo que los niveles de pobreza no se van a diseminar y menos por esta crisis de la pandemia, sino que se van a aumentar, ¿cierto? En ambos casos. Demos 7 minutos a cada uno para dar terminación al programa. Sí, comienza. Perdón. Bueno, pues desafortunadamente yo siento que la situación latinoamericana es como igual en todos los países. Yo también pues estuve trabajando en Colombia y desafortunadamente pues la valoración profesional que a uno le hacen es muy poca económicamente, el salario mínimo no sube, en cambio, y acá en Argentina pues está la otra contraparte, hay muy poca gente que realmente digamos está contratada profesionalmente también en lo que digamos sería en blanco, que bueno, que sería con todas las prestaciones sociales, pero hay mucha informalidad de gente trabajando en negro. Acá pues el profe también me hizo acordar, acá también llega mucha migración de muchos haitianos, de senegaleses, y uno los ve, o sea, a mí la verdad, inclusive me parece que es terrible la forma, porque ellos llegan en un barco, sí, está bien, pueden entrar al país, pero bueno, uno los ve en la calle vendiendo cosas muy
relojes, cinturones, todo. Entonces, yo la verdad, bueno, de todo ese contexto que estás colocando, yo siento, o sea, bueno, digamos, con los venezolanos que he hablado acá, inclusive Argentina implementó políticas como de prioridad hacia los venezolanos, entonces la gente que ingresó en el país hace más de un año tenía prioridad tanto en su papel, o sea, en los trámites de migración, en los trámites de que les convalidaran, ¿no?, el tema de los títulos, en un montón de cosas. Y si bien es cierto, la medida es algo muy bueno, la verdad me parece que es un poco, o sea, desigual y excluyente, porque no solamente llega, si bien es cierto, se presenta una gran migración venezolana, también hay mucha migración de otros países, hay muchos colombianos, muchos chinos, gente de Europa, lo que les digo, los senegaleses, no sé qué, y esos procesos están completamente, muchos están trabados o se demoran mucho en migración. Yo lo que siento, pues, como con todo esto, lo que está pasando es que por fin se está evidenciando la crisis tan de raíz que todos los países tienen, de que no hay trabajo, porque es una realidad, no hay trabajo, de que los sistemas de salud necesitan una mayor atención, los maestros también necesitan una mayor atención, los estudiantes y los casos de las mujeres con el tema de la violencia intrafamiliar también necesitan de cómo responde la inmediatez y la efectividad tanto de la justicia como del sistema policial, o sea, de la policía. Entonces, si viene acá solamente, pues pueden votar las personas que hayan sido, que hayan pedido la nacionalidad o que se hayan nacionalizado. De resto, los extranjeros no podemos votar. Acá realmente yo no vi ninguna campaña de bueno, compra de votos o te doy tal cosa, pero esto no. Lo que sí vi es que hubo mucho más beneficios hacia los venezolanos porque se les dio prioridad y porque, bueno, había como un convenio internacional y toda la cuestión y de lo que se había hablado, ¿no? Muy diplomáticamente y todo eso, pero a ellos se les dieron prioridad. Me parece que la situación como está es como un llamado a que ojalá Latinoamérica pues podamos, yo siento que nos hace falta mucho cambio de mentalidad, a pesar de que somos, o sea, somos países, digamos, deberíamos estar más unidos y la mentalidad que, o sea, que se vive en cada país, la situación es completamente diferente, pero es lo mismo. O sea, la gente no tiene garantías laborales, no tiene garantías de salud, no tiene garantías de un salario, de una estabilidad, nada. Yo personalmente, lo que he vivido acá en Argentina, me parece que si bien es cierto, se hace mucho control migratorio con el tema de los papeles y todo eso, igual no sirve para nada el que uno esté documentado. O sea, yo me acuerdo que al inicio cuando llegué todo el mundo, no, tienes que sacarte el documento de residente temporal y sin el documento no te podemos dar trabajo y todo eso. Y la verdad, todo este tiempo he trabajado en negro. En negro es que sin prestaciones, sin garantías, sin nada, todo como muy acuerdos y nada, y no hay manera tampoco de que la justicia laboral, lo hablo más desde el ámbito laboral, le pare a uno mucho bola porque pues piensan, lo que piensan es eso, bueno, este es un inmigrante, le estamos haciendo un favor de que se venga a estudiar, de que se venga a trabajar, entonces, ¿para qué le vamos a dar mucha pelota, como, perdón, vulgarmente se diría? Entonces, ojalá que esto sea un llamado de reflexión para que cada país latinoamericano, sus ciudadanos, puedan ver de raíz y evidenciar, hombre, no hay trabajo, no hay garantías para trabajar. En Argentina uno no se puede comprar una casa, no se puede comprar un carro, todo está completamente dolarizado. Este es el punto que no podemos comprar dólares. Bueno, en este momento estamos literalmente secuestrados porque no hay vuelos, bueno, por lo del tema de la situación de pandemia, pero también hay un secuestro en parte económico porque si uno como extranjero no puede comprar dólares, no se puede ir. Y el peso, si está devaluado, tampoco puede comprar un pasaje, tampoco puede comprar, no puede comprar absolutamente nada. Entonces, nada, ojalá yo, pues, de las pocas cosas que uno de pronto pierde, yo tengo la esperanza de que ojalá las mismas sociedades
puedan entrar de raíz a entender de que el problema no es que uno sea de izquierda o de derecha, el problema real aquí en la situación es que ha habido mucha corrupción y que la mentalidad siempre del político es entrar a robar y a mirar cómo se afana un montón, o sea, de recursos, o cómo le sale más barato una cosa, y la gente viviendo mal, comiendo mal, y no hay políticas tampoco de seguridad sobre nada. Entonces, es muy, honestamente, a lo que nos estamos enfrentando es algo muy, muy terrible. Y yo, la verdad, sí creo que no ha explotado como se ha explotado en una mediana parte, doctor Rafael, creo que si pasa la pandemia y no explotamos como sociedad en el momento de exigir lo que deberíamos tener, esto va a ser peor, porque no sabemos después a qué nos vamos a enfrentar nuevamente después de que salgamos de la pandemia. Y la situación acá también es grave. Hay mucha gente que perdió trabajo, mucha gente se tuvo que volver a sus países de origen, que pues no es lo ideal cuando uno es migrante. Mucha gente, por ejemplo, como yo, tiene que estarse mudando cada 2 años porque esos son los contratos de alquiler, y además ni siquiera con una seguridad de que bueno, que uno pueda renovar, porque después de esos 2 años te subieron la cuota astronómicamente. Entonces, si un día pagas 300.000 pesos, como por dar un ejemplo, entonces el día de mañana tienes que pagar 1.200.000, 1.500.000, y no hay ninguna ley que regule esa situación, y tenemos, desafortunadamente, como migrantes, tenemos muy la ley en contra, y la gente pues está bien, en su estado de necesidad, aprovecha y abusa de la situación y cobra lo que se le da la gana, y no hay ningún control. Pero bueno, esa es la realidad. Bien, no, te agradecemos mucho, mi profe Francisco. Le quedan exactamente 10 minutos, mi profe, para hacer el equivalente los tiempos, pero pues le pediría que utilizara 7 para tener 3 minutos para hacer la despedida, si nos regala ese espacio de tiempo. Y pues aprovechando que Brian está, porque a lo que Brian escuchó que venían extranjeros, entonces entró a clase. Llevaba tres clases sin entrar y hoy vino a clase. Entonces hay que aprovechar que Brian está para tomarle la foto. Sí, ahí mándele el mensaje a Brian en WhatsApp para que ahorita nos active la cámara y entonces lo podamos tomar la evidencia por fin vino a clase. Entonces, mi profe Francisco, le cedo el uso de la palabra y pues entonces le pido que nos regale los últimos 2 minutos para hacer la finalización. El resto del tiempo es suyo.